Hola, ¿cómo estás? En el día de hoy la clase que vamos a desarrollar es la primera clase correspondiente a los trastornos neuróticos. En realidad corresponde a un gran capítulo dentro de la psiquiatría clásica y que dentro de una de las clasificaciones que se manejan en psiquiatría, que es la clasificación internacional de enfermedades mentales, se reúne bajo el nombre de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Vamos a comenzar definiendo qué es lo que se entiende como neurosis y luego vamos a comenzar y vamos a desarrollar lo que serían los trastornos de ansiedad. Neurosis es un concepto que se conserva dentro de la psiquiatría clásica, sobre todo dentro de la psiquiatría europea, a pesar de que es un concepto que ha sido bastante abandonado en el sentido de que remite en sus concepciones a ciertas miradas que hoy pueden pensarse desde los nuevos descubrimientos dentro de la psiquiatría como miradas reduccionistas. Sin embargo, conserva un sentido y una utilidad desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista también pedagógico que nos lleva a conservar como tal este concepto. La última definición que de este concepto existe en la literatura de las clasificaciones internacionales en psiquiatría es en la tercera revisión de la clasificación de la Asociación de Psiquiatría Americana. En esta última versión, tercera versión en la cual aparece el concepto, se lo definía como un trastorno mental donde la alteración predominante consiste en un grupo de síntomas que es perturbador, inaceptable y egodistónico. En los pacientes con neurosis, el examen de la realidad se encuentra casi intacto y la conducta no infringe activamente las reglas sociales grupales. En realidad, lo que este concepto remite es a un grupo heterogéneo de trastornos, heterogéneos en cuanto a su clínica, pero que conservan como característica fundamental el que el paciente que padece el trastorno neurótico no se siente bien con la clínica, con las manifestaciones que el trastorno le produce. Y en este sentido hablamos de ego distónico. Esto lo perturba, no es aceptable para el paciente, aunque con distintas graduaciones, llevándolo en algunas circunstancias, cuando la intensidad de la clínica es importante, a realizar la consulta. Son pacientes que tienen como característica preservar el juicio de la realidad y que su conducta, a pesar de todo, no infringe las reglas de la sociedad en la cual la persona se encuentra inserta. ¿Qué significa esto? Que es un trastorno cuyas manifestaciones son fundamentalmente de tipo subjetivas y se expresan en menor medida a nivel del comportamiento y de la conducta, a diferencia de otros trastornos que luego vamos a estudiar, como son los trastornos de tipo psicóticos. Otra característica que nos lleva a seguir sosteniendo el concepto, sobre todo a la psiquiatría europea, a la psiquiatría clásica de neurosis, es que la etiopatogenia de estos trastornos está relacionada fundamentalmente con factores de tipo psicosociales. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha comenzado a identificar la presencia de factores de tipo neurobiológicos, pero esto fundamentalmente para algunos trastornos como son el trastorno de pánico, la agorafobia, en los cuales luego vamos a describir y vamos a ver que en ellos la presencia de estos factores neurobiológicos cobra un papel fundamental. Sin embargo, las neurosis en general tienen como característica que la manifestación clínica, la manifestación o la etiopatogenia más importante se relaciona con factores de tipo psicosocial. Si tuviéramos que decir cuáles son las características fundamentales de las neurosis que nos llevan a seguir conservando este concepto, la primera
es la de no ser enfermedades en el sentido del criterio médico de enfermedad, ya que, como recién veíamos, salvo con algunas excepciones, no es posible encontrar en ellos una etiopatogenia exclusivamente biológica, sino que se relaciona fundamentalmente su origen con factores de tipo psicosocial. En este sentido, como recién decíamos, solo los ataques de pánico, los trastornos de pánico y el síndrome agorafóbico y también el trastorno obsesivo compulsivo, en ellos sí podemos encontrar factores de tipo neurobiológicos muy importantes relacionados con el origen de estos trastornos. Por eso que vamos a ver que a lo largo del cursado no vamos a hablar de enfermedades, porque el concepto de enfermedad desde el punto de vista médico es aplicable quizás solamente en forma bastante completa a los trastornos psicóticos. Son trastornos menores. ¿Y qué queremos decir cuando hablamos de trastornos menores? En los trastornos neuróticos no se observa una pérdida de juicio de la realidad. Es decir, quien presenta un trastorno neurótico con matices tiene la característica de seguir juzgando la realidad que lo rodea de una manera semejante a las personas que comparten con él la sociedad en la cual vive. Es decir, sigue juzgando la realidad de acuerdo a los mismos parámetros de las personas que viven en la sociedad en la cual la persona vive. Son trastornos dimensionales en tanto y en cuanto su clínica podemos decir que presenta variaciones de tipo cuantitativas. En este sentido, a lo largo de la vida, las personas pueden oscilar desde no tener prácticamente manifestaciones, que sería lo que podríamos manejar como el concepto de normalidad, hasta en otros momentos de la vida, y esto muy frecuentemente relacionado con situaciones o con estímulos medioambientales que impactan en la persona, llegar a desarrollar trastornos con una clínica completa como la que vamos a desarrollar a lo largo de estas 3 próximas clases. Es decir, las diferencias entre una situación y otras son diferencias de tipo cuantitativa, entre esto que podríamos denominar normalidad. De hecho, todos somos en menos o en más un poco neuróticos, solamente que algunas personas, sobre todo aquellas que tienen elevados rasgos de neuroticismo, tienden a desarrollar ante la presencia de factores externos la clínica completa de los trastornos neuróticos. Esto es completamente distinto, podríamos decir, a lo que son las psicosis. La psicosis, la presencia de la clínica, hace como un corte en la vida de la persona, de forma tal que podamos hablar ante la aparición de estos síntomas de un antes y un después en la vida de la persona. En el caso de los trastornos neuróticos podemos hablar de una mayor o menor intensidad de la clínica, pero no de un cambio abrupto en la vida de la persona. Y esto también se relaciona con la próxima característica, que es que la clínica de las neurosis es comprensible. De hecho, todos podemos tener una experiencia con relación a lo que sería la clínica de las neurosis, en el sentido de que todos sabemos o comprendemos lo que es la angustia, lo que es la ansiedad, lo que es el miedo, lo que son las fobias, porque todos en algún momento de la vida podemos haber sentido o haber percibido alguno de estos síntomas, a diferencia de lo que ocurre en la psicosis, donde la experiencia, lo que es una alucinación y un delirio, no es algo comprensible para la mayoría de las personas, y sobre todo para quienes no presentan o no han presentado nunca un trastorno de tipo psicótico.
Y por último, otra de las características de los trastornos neuróticos es que suelen tener un curso crónico con fluctuaciones, como recién veíamos, relacionadas fundamentalmente con factores de tipo ambiental que influyen o impactan, generando la aparición de las clínicas que ahora vamos a desarrollar. Como les decía al comienzo, en esta clase del día de hoy vamos a desarrollar solamente algunos de los trastornos neuróticos, el resto los vamos a ir desarrollando a lo largo de las dos próximas clases. Estos trastornos que vamos a desarrollar en estas clases se encuentran dentro de lo que es la clasificación internacional de enfermedades desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, cuyo capítulo quinto incluye los trastornos mentales dentro de un gran capítulo que se llama trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. En el día de hoy vamos a desarrollar los trastornos correspondientes a otros trastornos de ansiedad y los trastornos que se conocen como trastornos de ansiedad fóbica, quedando para la próxima clase los trastornos obsesivos compulsivos y reacciones por estrés grave y de adaptación, y en la tercera clase los trastornos disociativos y los trastornos somatomórficos. Para comenzar, vamos a intentar clarificar algunas definiciones que entran dentro de lo que conceptualizamos como síntomas, y en este sentido con lo que hemos visto en la clase correspondiente a entrevista, historia clínica y psicosemiología. De forma tal que lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso rápido acerca de estas manifestaciones, estos síntomas que son característicos a los trastornos neuróticos. De hecho, los trastornos neuróticos se manifiestan fundamentalmente por síntomas, como decíamos, de tipo subjetivos, siendo los síntomas a nivel de las manifestaciones, a nivel del comportamiento, que serían los signos, mucho menos marcados, aunque en algunas ocasiones también pueden encontrarse, siendo estos bastante comprensibles por lo habituales, en el sentido que también nosotros compartimos esta experiencia, como pueden ser morderse las uñas, refregarse las manos, estar inquieto, no poderse quedar quieto, pero la clínica de los trastornos neuróticos fundamentalmente es de tipo subjetiva, es decir, son síntomas. Esto nos enfrenta a intentar hacer una diferenciación entre términos que habitualmente usamos como sinónimos: angustia, ansiedad, miedo, fobia, pánico, algo que en lo cotidiano usamos como sinónimos cuando en realidad no lo son. Y vamos a intentar rápidamente hacer una diferenciación entre estos síntomas. Lo primero, angustia y ansiedad muchas veces se usan como sinónimos, y de hecho en mucha bibliografía podemos llegar a encontrarlos como sinónimos. Sin embargo, la psiquiatría europea hace una diferenciación apuntando a la angustia como aquellas manifestaciones que se remiten al cuerpo, a lo somático, así como lo que luego vamos a ver, la ansiedad, se remite a las manifestaciones psíquicas que estos trastornos neuróticos presentan. La angustia, o el término angustia, nos remite a las palabras angst, angor, y hace referencia, como recién les decía, a los síntomas somáticos, esa sensación muchas veces de estrechez, de opresión que sentimos, de constricción que sentimos a nivel del pecho, a nivel precordial. Angustia que, como veíamos, todos hemos experimentado y experimentado a lo largo de la vida, lo que nos lleva a considerar que hay dos tipos de angustia: una angustia normal, que es la que todos experimentamos cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, a situaciones que nos confrontan con la necesidad de poner en marcha nuestros recursos para poder enfrentarlas. De hecho, lo que estamos hoy atravesando y las razones por las cuales estamos realizando
realizando el cursado de las materias por esta vía virtual, y en este caso a través de una clase no sincrónica, que es la pandemia que estamos viviendo, genera en todos nosotros angustia. Sin embargo, todos podemos enfrentarla, esta situación, de maneras diversas que tienen que ver con los recursos con los que cada uno de nosotros contamos y con la percepción que cada uno de nosotros tiene acerca de la posibilidad de tener recursos que nos permitan enfrentar esto que ha superado nuestras capacidades en cuanto a que nos enfrenta básicamente a nuestros propios límites, a las dificultades de mantener el control de la situación. No poder controlar enteramente la situación impacta en nuestras vidas de forma diferente. En aquellas personas que tienen altos niveles de neuroticismo, indudablemente es muy probable que tengan mayores posibilidades de llegar a cristalizarse en formas de manifestación de la angustia que podríamos definir como patológica. Mientras que en otros, en forma normal. Y normal sería enfrentar la situación buscando maneras para que esta angustia disminuya y ocupando y poniendo en marcha nuestros recursos para hacer distintas cosas. Por ejemplo, para sentarnos a estudiar, para organizar nuestro tiempo en función de esto, hacer cosas o situaciones que por ahí siempre quisimos hacer y no pudimos, y en este tiempo que hoy disponemos, intentar poner en marcha nuestros recursos para hacerlo. A diferencia de esto, las personas que entran en el terreno de lo patológico tendrán dificultades para hacerlo, se encontrarán bloqueados ante la situación, tendrán diferentes tipos de manifestaciones, alteraciones marcadas en el sueño, no las alteraciones que todos, por estar viviendo esta situación, estamos viviendo, sino alteraciones que comienzan a impactar negativamente en su vida y en sus relaciones, dificultando la posibilidad de seguir llevando una vida lo más cercana a esta nueva normalidad que lo que estamos viviendo nos enfrenta. La ansiedad, como les decía, corresponde básicamente a lo que sería el componente psicológico de la angustia. En este sentido, se suele definir como una sensación de preocupación generalmente indefinida ante un peligro que la persona muchas veces percibe, y esto tiene que ver y se relaciona mucho con situaciones muchas veces inconscientes que llevan a la persona a percibir las situaciones que atraviesa como amenazantes, más allá que las situaciones no sean realmente amenazantes, perciben un peligro quizás donde otras personas no perciben la existencia del peligro. Es decir, la percepción de la ansiedad y de esta sensación de preocupación, la sensación de que algo malo puede llegar a ocurrir, depende mucho de la evaluación cognitiva, de la evaluación que con nuestras experiencias pasadas podamos hacer de la situación de forma tal de evaluarla de una manera amenazante, llevando esto a que podamos percibir esta sensación de amenaza, de que algo malo va a suceder, aunque no podemos muchas veces generalmente definir cuál es esta situación. Esta ansiedad puede ser en algunas ocasiones leve, generándonos solamente inquietud o intranquilidad, o en otras ocasiones puede alcanzar una intensidad tal que pueda llevarnos a que perdamos el control, incluso llegando a presentar algo que luego vamos a ver como crisis de pánico o ataque de pánico, también conocido.
El miedo es otra manifestación a la cual todos alguna vez en la vida hemos experimentado y que de hecho seguimos experimentando, porque es una sensación absolutamente normal que aparece como una reacción defensiva cuando nos enfrentamos a una situación que implica realmente un riesgo para nosotros, de forma tal que podemos decir que el miedo está grabado en nuestros genes y es biológicamente heredado y es lo que le permite a las especies subsistir y a nuestra especie subsistir poniendo en juego diferentes mecanismos que nos permiten enfrentar la situación garantizando nuestra supervivencia. De hecho, también existen miedos que son comunes y normales a lo largo de las distintas etapas del desarrollo, por ejemplo, los niños pequeños, el miedo a la oscuridad, o miedos como el miedo al fuego, el miedo a todo aquello que de alguna manera ponga en riesgo y que desde esto que son nuestros genes y también nuestra experiencia adquirida nos lleve a reconocer que nuestra supervivencia se encuentra en peligro, con lo cual vamos a poner en juego distintos mecanismos para enfrentar la situación. Lo cual es distinto a la fobia. La fobia no es una reacción, podemos decir, podemos calificarla como no reacción normal, sino que es un miedo que tiene las características de ser intenso, persistente, excesivo e irracional, en el sentido de que está orientado hacia objetos o situaciones concretas que de por sí no implican un riesgo o una amenaza para la supervivencia de la persona, pero quien lo presenta cuando se expone a esa situación o a ese objeto, no puede manejar este miedo, a pesar de que reconoce que el miedo es irracional, reconoce que esto a lo cual teme no puede llegar a hacerle el daño que está percibiendo, que está anticipando, y sin embargo no puede manejarlo por no contar con recursos para afrontarlo adecuadamente. Esto lo lleva a evitar la situación alejándose o rehuyendo del estímulo al cual teme, lo cual le genera, y estas dos características que siguen completan lo que algunos denominan la tétrada de los trastornos fóbicos o de lo que es una fobia, que es el sufrimiento, porque la persona reconoce que es irracional, pero no puede manejarlo y esto le genera, cuando se enfrenta a la situación, una intensa ansiedad, una intensa angustia, pudiendo adquirir las características de un trastorno de pánico o llega a evitarlas, como recién veíamos, para no enfrentarse a estas manifestaciones clínicas tan desagradables. Y, por último, discapacidad, porque los trastornos fóbicos son de los trastornos que, sobre todo el caso de lo que luego vamos a describir como agorafobia, de los trastornos mentales más discapacitantes, en el sentido que la persona puede llegar a quedar encerrada en su casa sin poder controlar su miedo y por lo tanto sin poder salir a enfrentar el mundo, lo cual genera en la persona importantes limitaciones. Y es importante que podamos empezar a pensar cómo los trastornos mentales producen, sin tener manifestaciones objetivas, como los médicos estamos tan acostumbrados a necesitar a nivel del comportamiento o a nivel de un diagnóstico de un método complementario, que puede ser un diagnóstico por imágenes, puede los trastornos llegar a producir discapacidades que limiten el desarrollo de la vida de la persona, llegando a mantenerse encerrada sin poder salir. Todo lo cual es muy importante para empezar a poder trabajar en nosotros todos los prejuicios y los mitos que muchas veces tenemos con relación a los trastornos mentales. Esto es algo que la persona no puede controlar. No controla porque no puede controlarlo. Y por último, lo que consideramos o lo que denominamos ataques o crisis de pánico, que son crisis
paroxísticas que se acompañan de manifestaciones a nivel del cuerpo y a nivel del pensamiento, lo que definimos como cogniciones negativas. ¿Qué es lo que está presente en un ataque o una crisis de pánico? A nivel del pensamiento. Puede estar presente el miedo a morirse por un cotejo, un conjunto de síntomas somáticos que la persona anticipa que como consecuencia de estos síntomas somáticos puede estar sufriendo un infarto agudo del miocardio o le está faltando el aire y no está pudiendo respirar, con lo cual puede llegar a morirse por falta de aire o por haberse atragantado y morirse en función de estas sensaciones que percibe a nivel del cuerpo y que luego vamos a describir. Miedo a descontrolarse, miedo a volverse loco también por síntomas que luego vamos a describir y que la persona comienza a percibir como si estos síntomas que siente fueran un indicador de que está perdiendo la locura. Miedo al ridículo, por la posibilidad de exponerse frente a un grupo de personas, como ocurre en el trastorno de ansiedad social. Estas cogniciones negativas van acompañadas por una serie de manifestaciones corporales que son un poco las que desencadenan estas cogniciones negativas que acabamos de describir. La presencia de palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca, estas sensaciones de opresión en el pecho que le anticipan a la persona o que la persona interpreta a nivel de su pensamiento como indicadores que está por sufrir un infarto. La presencia de esta sensación de falta de aire, la sensación de ahogo, de haberse atragantado con el alimento, los mareos o vértigos, que son manifestaciones muy frecuentes en las personas que presentan una crisis de pánico, o sensaciones de desrealización que se describen como una sensación de que el ambiente, la realidad que nos rodea es extraña, es rara, o una sensación de despersonalización acerca de una sensación de extrañeza con respecto a la identidad de la propia persona, llegando incluso a veces las personas a percibir como si estuvieran mirando una película o se estuvieran mirando como si estuvieran separados de ellos mismos, todo lo cual es interpretado desde el punto de vista del pensamiento como el estarse volviendo, o la posibilidad de estarse volviendo loco. Una sensación de entumecimiento, de hormigueo, de parestesias en las manos que son vividos con mucho temor y con estas sensaciones que recién, cogniciones que recién describíamos, como miedo a morirse, a descontrolarse, a desmayarse, que son lo que llevan a que quienes presentan ataques de pánico, y sobre todo ataques de pánico que luego vamos a describir como trastorno de pánico reiterado, consulten inicialmente a un médico general o un médico especialista, fundamentalmente cardiólogo, neumonólogo, llegando muchas veces en forma muy tardía a la consulta en salud mental. En tanto y en cuanto estos síntomas somáticos son interpretados como la posibilidad de estar padeciendo alguna enfermedad somática y se tarda muchas veces, desgraciadamente, en identificar tempranamente el origen relacionado con un trastorno mental. Luego de describir estos síntomas fundamentales, vamos a pasar a hacer una descripción de lo que son los principales trastornos de ansiedad. Básicamente los trastornos, lo que se conoce como los trastornos de ansiedad, son básicamente dos: el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de pánico se lo puede describir como la presencia de ataques, como el que acabamos de describir, de crisis
de pánico que se presentan de una manera brusca, inesperada, alcanzando su máxima intensidad en 10 minutos y teniendo una duración máxima de 30 a 40 minutos. Es decir, toda esta clínica de crisis de pánico que acabamos de describir aparecen rápidamente en quien presenta un trastorno de pánico y alcanza una intensidad máxima dentro de los 10 minutos y tiende a desaparecer en 30 a 40 minutos. La característica es que estas crisis se reiteran. Para hablar de trastorno de pánico, el trastorno de pánico, la crisis de pánico tiende que haberse producido 2 o más veces en la vida de la persona. Es decir, todos podemos experimentar en algún momento de nuestra vida una crisis de pánico, pero hablar de trastorno de pánico implica que estas crisis se reiteran en la vida de la persona. Como consecuencia de reiterarse, la persona comienza a desarrollar algo que se llama ansiedad de expectación, en el sentido de que comienza a percibir una inquietud ante la posibilidad de tener nuevas crisis. Y esta inquietud aparece generalmente cuando la persona se enfrenta a aquellas situaciones que desencadenaron la aparición de la crisis, aquellas situaciones que desencadenaron la aparición de la primera crisis, de forma tal que cuando se expone a estas nuevas situaciones, comienza esta sensación, este temor a presentar una nueva crisis. Por ejemplo, si la crisis apareció por primera vez en un supermercado, la próxima vez que va al supermercado está como atendiendo a su cuerpo que le envíe señales acerca del peligro inminente del inicio de una nueva crisis. Esto va acompañado también por una preocupación muy grande acerca de las implicancias somáticas de estas crisis, en el sentido de poder ser estos síntomas somáticos que recién veíamos, las palpitaciones, la sensación de falta de aire, la sensación de atragantarse, ser indicadores de que puede llegar a morirse por un infarto agudo de miocardio, por una crisis, como puede ocurrir por la falta de aire o por haberse atragantado con la comida, lo cual va generando indudablemente cambios importantes en el comportamiento de las personas, en el sentido de que la persona va evitando esas situaciones, pudiendo incluso llegar a cristalizar en algo que luego vamos a ver cuando veamos las fobias, que es la agorafobia, porque el 90% de los pacientes con trastornos de pánico presentan también agorafobia y corren el riesgo, si no se detecta tempranamente y si no se inicia un tratamiento adecuado, de quedar absolutamente restringidos a vivir dentro de sus casas sin poder salir por el miedo a padecer una nueva crisis. En quienes tienen, por ejemplo, esta sensación de miedo a atragantarse, esto impacta negativamente en la alimentación, pudiendo consultar inicialmente a un gastroenterólogo o quienes presentan manifestaciones acerca de síntomas que les pueden estar indicando la posibilidad de alguna patología cardiovascular, a consultar a un cardiólogo. De hecho, la primera etapa en el diagnóstico de un trastorno de pánico corresponde a realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Es decir, descartar que estos síntomas somáticos, quienes presentan reiteradas crisis de pánico, no son debidos a la presencia de una enfermedad somática. Y este es el primer paso que como médicos debemos realizar. Y de hecho es la primera responsabilidad que ustedes como médicos, generalistas o cuando realicen algún tipo de especialidad, deben poder realizar. Y en este sentido, teniendo en cuenta lo que acabamos de describir como las manifestaciones somáticas de las crisis de pánico, sin lugar a dudas, son los neumonólogos descartando la presencia de bronconeumopatías, los cardiólogos descartando la presencia de algún tipo de cardiopatía como la posibilidad de un infarto. De hecho, lo primero que debemos descartar, sobre todo cuando hay síntomas cardiovasculares, es que el paciente no esté padeciendo un infarto agudo de miocardio que
incluso personas, y esto es muy importante poder tenerlo con diagnóstico de trastorno de pánico, pueden llegar a desarrollar un ataque cardíaco de forma tal que la presencia de síntomas somáticos como esta intensidad nos obliga como médicos a partir de la base de descartar la presencia de una patología somática que puede ser comórbida con estos síntomas que está presentando el paciente. Dentro de las patologías cardíacas es importante tener en cuenta una patología que es el prolapso de válvula mitral, que se expresa clínicamente de una manera muy semejante a esto que hemos descrito recién como trastorno como crisis de pánico. También los otorrinos, ya que es muy frecuente que los pacientes consulten a ellos por la presencia de mareos y de vértigos, y tenemos en este sentido entonces un rol como médicos muy importante acerca de descartar la base orgánica de estos cuadros y hacer una derivación adecuada, para lo cual es muy importante poder trabajar sobre nuestros propios prejuicios y reconocer que el trastorno de pánico es un trastorno muy discapacitante, que si no lo diagnosticamos y derivamos a quien debe tratarlo adecuadamente, a un especialista en psiquiatría, podemos hacer que la persona pierda muchos años de su vida y viva con una sensación de discapacidad, con un impacto muy importante en su vida personal, familiar, laboral, educacional y social muy grande. De hecho, el trastorno de pánico tiene una prevalencia entre el 1,5 y el 3% de la población general, pero cuando consideramos en grupos médicos, como podría ser la asistencia, la atención primaria, el porcentaje de trastorno de pánico se eleva al 22%. Y si consideramos algunas otras especialidades, como las que recién veíamos, cardiólogos o neumonólogos, la prevalencia es mucho mayor. Es un trastorno más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino, igual que los trastornos del estado de ánimo que luego veremos. Su edad de comienzo es entre los 20 y los 25 años. Es muy frecuente la presencia de antecedentes los 12 meses previos de situaciones estresantes vividas por la persona a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel educacional, que puedan estar como antecedentes en los meses previos al inicio del trastorno de pánico. Y esto es un poco lo que recién decíamos. Se tarda muchas veces y demasiadas veces, demasiado tiempo en llegar al diagnóstico del trastorno de pánico, porque los pacientes van a médicos clínicos o a especialistas que muchas veces movidos por los prejuicios, o por el desconocimiento, por no pensar en la posibilidad del diagnóstico de un trastorno de pánico, no se realizan diagnósticos tempranos, sino que los pacientes llegan al especialista en psiquiatría 5 a 8 años después del inicio del trastorno de pánico. De ahí que el desafío es que ustedes como profesionales médicos puedan llegar a detectar pensando, porque para detectar el trastorno de pánico lo primero que tenemos que hacer es pensar en quienes presentan esta clínica en la posibilidad de un trastorno de pánico, es decir, descartar aplicando los métodos complementarios que sean necesarios la existencia de un trastorno orgánico y una vez descartada la presencia de organicidad, realizar una derivación adecuada al especialista, como la realizaríamos con cualquier otro tipo de enfermedad médica. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, como vamos a ver a lo largo de todo el cursado de Salud Mental 2, el trastorno de pánico está originado por una multiplicidad de factores, factores que genéricamente podemos distribuir en factores de tipo biológicos y factores de tipo psicosociales.
De hecho, el trastorno de pánico es dentro de los trastornos neuróticos, junto con la agorafobia y algunas fobias, y lo que luego vamos a ver, el trastorno obsesivo compulsivo, de aquellos trastornos en los cuales el componente neurobiológico cobra una importancia fundamental. De hecho, hay factores de tipo hereditario que implican un antecedente muy frecuente y muy importante y de mucho peso en el desarrollo del trastorno de pánico. Las personas que desarrollan luego el trastorno de pánico heredan una vulnerabilidad fundamentalmente a nivel neurobiológico, a nivel neurovegetativo, que genera que ante situaciones vitales estresantes reaccione generando la aparición de una crisis de pánico y luego consolidándose y estructurándose a través de la reiteración, como veíamos en la crisis de pánico, en un trastorno de pánico. Básicamente, por haber vivido quizás o experimentado a lo largo de su desarrollo psicosocial numerosos sucesos vitales estresantes que por ahí fueron configurando una personalidad que hace que la persona, al enfrentarse a nuevas situaciones estresantes a lo largo de su vida, no se reconozca como teniendo recursos adecuados para hacer frente a la misma. Todo esto lleva a la posibilidad de desencadenar o de cristalizar en un trastorno un trastorno de pánico. Por lo tanto, cuando pensemos en los trastornos mentales en general y en el trastorno de pánico en particular, pensemos que son debidos siempre a una pluricausalidad, pero que quizás de estos factores biológicos o psicosociales, dependiendo del tipo de trastorno que estemos viendo, estos factores van a adquirir mayor importancia unos que otros. En el caso puntual del trastorno de pánico, no puede desarrollar un trastorno de pánico quien no presente esta vulnerabilidad desde el punto de vista neurobiológico que vamos a pasar a describir en este momento y que se relaciona mucho con la genética en el sentido de ser heredado por la persona. Aunque también, como vemos, con factores que tienen que ver con su historia de vida y con la manera en que estos factores hayan podido ir condicionando esta forma de reaccionar que hemos descrito presentando la clínica que acabamos de describir. No quiero que se asusten con esto, pero básicamente lo que quiero hacer hincapié es que el trastorno de pánico, desde el punto de vista neurobiológico, tiene como eje central en el desencadenamiento de estas crisis de pánico que lo caracterizan a la amígdala. La amígdala, que es esta estructura de nuestro cerebro, activa distintas regiones de nuestro sistema nervioso que están relacionados con la clínica del trastorno de pánico. Cuando lo que se activa tiene que ver con el tronco encefálico y el hipotálamo, con todo el eje hipotálamo, hipófiso, córtico, adrenal, se ponen en marcha todas estas manifestaciones somáticas que hemos descrito y que están básicamente relacionadas con la liberación de neurotransmisores del tipo de la adrenalina y la noradrenalina, que dentro del sistema nervioso se encuentran fundamentalmente, más del 90% de la adrenalina y noradrenalina en nuestro sistema nervioso se encuentra a nivel de los núcleos del tronco encefálico, fundamentalmente del locus coeruleus. Pero también la amígdala coordina la activación de otras áreas de nuestro sistema nervioso, fundamentalmente la corteza prefrontal y el hipocampo, lo cual está relacionado con el procesamiento consciente de las situaciones que decíamos que la persona que desarrolla un trastorno de pánico percibe como situaciones amenazantes. En tanto y en cuanto la corteza prefrontal está
desarrollada, relacionada lo mismo que el hipocampo con la memoria, con las conductas de evitación que pone en marcha la persona ante estas situaciones que percibe como amenazantes, llegando por tanto a la configuración de lo que sería el trastorno de pánico, básicamente por esta vulnerabilidad que tiene que ver con lo biológico sobre la cual interactúan los diferentes aspectos relacionados con la historia de vida de la persona y con las situaciones estresantes desencadenantes que se pueden haber presentado en la vida de esta persona en los últimos 12 meses. El otro trastorno que se encuentra ubicado dentro de otros trastornos de ansiedad es el trastorno de ansiedad generalizada. Así como el trastorno de pánico tiene la característica de presentarse de una forma aguda, de una forma crítica con relación a la clínica, el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno en el que los síntomas que recién hemos descrito no se presentan de una manera aguda, sino que se presentan de una manera permanente a través del tiempo, pero con una intensidad menor. De forma tal que quien lo padece vive permanentemente preocupado. De hecho, se la conoce como la enfermedad de la preocupación, porque quienes lo padecen perciben una preocupación que es excesiva, que es incontrolable, porque la persona no puede controlarla, acerca de diferentes aspectos de la vida cotidiana. Diferentes aspectos de la vida cotidiana, como pueden ser aspectos económicos, aspectos relacionados con la salud, aspectos relacionados con la vida familiar, en los que no podemos llegar a percibir que existan en esas situaciones amenazas como la percibe quien presenta un trastorno de ansiedad generalizada. Por ejemplo, vivir preocupado por la situación económica, aunque la realidad de esa persona y la de su familia no implique el riesgo a tener una situación familiar, una situación económica difícil, o vivir preocupada por la salud de los hijos, aunque no exista ningún indicio, ningún signo de alarma que lleve a esta preocupación. Pero quien presenta un trastorno de ansiedad generalizada no puede controlar esa preocupación, de forma tal que vive permanentemente preocupado. Vuelvo a reiterar, por esto se lo conoce también como enfermedad de la preocupación, cuando su prevalencia es de aproximadamente el 2 al 3% y es más frecuente en las mujeres. La clínica es semejante a la del trastorno de pánico, pero vuelvo a reiterar, en menor intensidad y no presentándose de esa forma crítica, aguda, que se presenta el trastorno de pánico, de forma tal que quien presenta un trastorno de ansiedad generalizada presenta síntomas a nivel motor que se expresan con una sensación de inquietud, de sobresaltos ante el menor ruido, de contracturas musculares, una sensación de estar permanentemente fatigado, una sensación de hiperactividad a nivel autonómico, a nivel del sistema nervioso neurovegetativo, que hace que a veces la persona tenga las manos frías, que transpire abundantemente, que tenga a veces esa sensación de sofocación, sensación de opresión, pero no con la intensidad, vuelvo a reiterar, que está presente en el trastorno de pánico, o bien síntomas a nivel digestivo. A nivel cognitivo, la manifestación fundamental es una sensación de presentimientos, de inseguridad, de inquietud, que lo lleva a anticipar que algo malo puede llegar a pasar. Es lo que quizás todas las mamás vivimos, que corresponde a esta percepción que a veces tenemos acerca de que algo malo pueda llegar a ocurrir cuando nuestros hijos salen y que nos lleven, y esta es una experiencia que todos deben vivir con mucha frecuencia con relación a sus padres, a preocuparse porque llegan más allá de la hora que dijeron que iban a llegar, algún fin de semana, no en este tiempo que no pueden salir, pero sí en los tiempos de normalidad. Una mamá que no presenta
presenta un trastorno de ansiedad generalizada no se va a contactar a los 5 minutos, pero sí podrá mandar un WhatsApp a las 3 o 4 horas, si ustedes dijeron que iban a volver a las 4 y son las 7 de la mañana y aún no regresaron. Una persona con una ansiedad generalizada en esta percepción de que algo malo puede llegar a pasar al minuto de haber pasado las 4 de la mañana, que ustedes dijeron que iban a regresar, ya está mandando un WhatsApp, intentando comunicarse, todo lo cual manifiesta esta expectación ansiosa, esta preocupación permanente acerca de que algo malo, nunca algo bueno, siempre algo malo pueda llegar a pasar. Estas personas viven en un estado de vigilancia permanente, lo cual hace que por ese estado de alerta y de alarma permanente tengan trastornos importantes a nivel del sueño, con insomnio, dificultades para dormirse o despertarse frecuentemente, dificultades en mantener la atención y la concentración, lo que les dificulta a veces terminar las tareas. Están absolutamente irritables, lo cual genera a veces reacciones desproporcionadas que uno no puede entender, pero que dependen básicamente de este estado de alerta y de alarma en el cual se encuentran. De hecho, aquí podemos ver cómo la ansiedad generalizada impacta indudablemente no solo en la vida de la persona, sino en la vida de las relaciones personales de quien presenta una ansiedad generalizada, en su familia, en sus amistades, en su medio laboral, por las dificultades que a veces las preocupaciones generan, las posibilidades de concentrarse o incluso en lo académico. A continuación vamos a desarrollar lo que se conoce como trastornos de ansiedad fóbica, que incluye básicamente 3 grandes grupos de trastornos. La agorafobia, que cuando veíamos trastornos de pánico, les decía, el 90% del trastorno de pánico se da acompañado con la agorafobia, en comorbilidad con agorafobia. La agorafobia se lo usa en psiquiatría actualmente con una mirada más amplia. Si pensamos etimológicamente, agorafobia remite en el miedo a los espacios abiertos. Sin embargo, hoy en día, cuando hablamos de agorafobia, hablamos de temor a una multiplicidad de situaciones en las cuales existe como característica desde el punto de vista del pensamiento negativo de quien lo padece, miedo a exponerse a esa situación o a ese lugar por la sensación de indefensión, en el sentido de no poder escapar de esa situación o no disponer de ayuda si se expone a esa situación, teniendo miedo de presentar ante la exposición a esa situación un ataque con las características del ataque de pánico que hemos descrito. De forma tal que hoy lo usamos no solamente para el miedo al estar a los espacios abiertos, como puede ser una plaza, como puede ser salir al centro, sino también el miedo a viajar en medios de transporte, como puede ser un colectivo, como puede ser hacer una cola en un banco, estar en un lugar como puede ser incluso un automóvil en el cual la persona percibe que va a estar sola y que puede tener una crisis de pánico con todos estos síntomas, sobre todo a nivel somático, que le dan la percepción o el miedo de poder morirse ante esta situación. Esto lleva a que estas personas permanentemente, para poder enfrentar esas situaciones, necesiten la compañía de terceros. Estos terceros muchas veces le dan esta sensación de seguridad, de disponer de ayuda, y con estos terceros pueden llegar a afrontar esta situación o este espacio, como es salir a la calle, como es ir a un supermercado, como es subirse a un colectivo o incluso a otro medio de transporte, como puede ser el ómnibus, pero no un automóvil,
pero no pueden hacerlo sin estar acompañados, no pueden ir solos, todo lo cual genera, y es de hecho de los trastornos mentales que mayor discapacidad produce, dentro de los trastornos neuróticos, sin lugar a dudas, el que mayor discapacidad produce. Y el otro gran grupo de fobias son las fobias específicas. Fobias específicas que, como cuando recién definimos fobias, cuando describíamos los síntomas de los trastornos neuróticos, se caracterizan por este temor acusado, persistente, excesivo o irracional a situaciones u objetos específicos. A diferencia de la agorafobia, que es un miedo a múltiples situaciones en las cuales la persona siente que si está sola y no está acompañada, puede no enfrentar esta situación. Acá en las fobias específicas, como su nombre lo dicen, lo es a determinado tipo de situaciones, que luego vamos a describir. Estas situaciones específicas son evitadas por la persona porque la exposición a estas situaciones genera el desencadenamiento de un ataque o crisis de pánico como la que describimos recientemente. Esto produce un gran sufrimiento, como veíamos, completando la tétrada de las fobias, y una discapacidad importante, dependiendo indudablemente de la magnitud de la discapacidad de la fobia específica que desarrolle la persona. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de fobias específicas? Las fobias animales, como puede, digamos, es importante acá poder pensar la diferencia entre lo que es una fobia y lo que es el miedo, ¿sí? Poder aplicar esa diferencia que antes veíamos. Fobias específicas de tipo ambiental, como todo lo relacionado con situaciones como tormentas, que pueden llevar a quien lo padece a no poder salir, no ante lo que sería, y pensando en lo que veíamos cuando hablábamos de miedo, lo necesario en cuanto a preservarnos, que es no salir al aire libre en medio de una tormenta eléctrica, sino quien padece una fobia de tipo ambiental y desarrolla un miedo irracional a las tormentas, al ver que existe algún tipo de nube en el horizonte, no va a poder salir y va a quedarse encerrado en el lugar en el que se encuentra. Es decir, el miedo es absolutamente desproporcionado e irracional, y la persona, aún reconociendo que no existe ningún peligro en la situación, no la puede enfrentar. Otro tipo muy frecuente es el tipo sangre inyección, que son personas que temen a ir al dentista por los tratamientos a los cuales podrían estar expuestos, temen que se les extraiga sangre, llegando a la situación de la necesidad de una extracción de sangre, de ir al dentista, a desencadenarles una crisis de angustia o de pánico con todas las características que hemos descrito, todo lo cual puede llegar a tener un impacto muy grande en cuanto al cuidado de su propia salud, lo cual lo diferencia de la aprensión o el desagrado que estas situaciones puedan tener en la vida normal, y ahí vemos esto que veíamos como lo dimensional de los trastornos neuróticos, lo cuantitativo, la diferencia entre el desagrado que algo puede llegar a producirme o la imposibilidad de enfrentarlo. Y el tipo situacional, múltiples situaciones específicas, como personas que temen subirse a un avión, personas que temen subirse a un ascensor y pueden vivir en el piso 10 y todos los días, a pesar de la dificultad que esto les provoca, tener que subir por las escaleras porque no pueden enfrentar la situación con toda la discapacidad que esto implica. Y por último, la fobia social. La fobia social se caracteriza porque acá lo que subyace a temor
es, digamos, la característica de la fobia social es el miedo o el temor a enfrentar situaciones sociales, situaciones en las cuales la persona tenga que enfrentar con dos o más personas. Y lo que subyace desde el punto de vista del pensamiento es el temor o la preocupación a hacer algo indebido, a hacer algo inadecuado, a pasar un bochorno, todo lo cual lleva a quien presenta una ansiedad social a evitar a ese tipo de situaciones con todo el impacto que tiene en su vida personal, en su vida educacional, laboral, por la dificultad de poder enfrentar múltiples situaciones que si las enfrenta le generan la aparición de todos estos síntomas que hemos descrito cuando hablábamos de el trastorno o la crisis de pánico. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentemente temidas desde el punto de vista de la ansiedad social? Hablar en público, a dar una clase, a salir a comer con amigos, a salir a una reunión, a ir a bailar, es decir, todas aquellas reuniones sociales que impliquen el relacionarse con dos o más personas que son extrañas al círculo habitual en el que la persona transcurre, todo lo cual, de acuerdo a aquellas situaciones, indudablemente uno puede ir pensando, de leer y de ver en la diapo que estamos viendo la gran cantidad de situaciones, la limitación que quien presenta un trastorno de ansiedad fóbica puede llegar a producir en la vida de la persona, llegando incluso a no poder concluir los estudios, no poder desarrollar adecuadamente una vida de pareja, no poder laboralmente insertarse de una manera adecuada precisamente por la presencia de estos temores sociales. Es el tercer trastorno de pánico, tercer trastorno mental, detrás de lo que son la depresión y el trastorno por consumo de sustancias, fundamentalmente el alcoholismo, que son las dos primeras causas de trastornos mentales. Por lo tanto, es el trastorno neurótico más prevalente, más común, y es afectado también, es presente, más frecuente en las mujeres, pero una proporción solo del 1,4 con relación a 1 con relación a los varones. ¿Qué es lo que ocurre con relación al trastorno de pánico y el trastorno de la ansiedad generalizada? Que la detección relativa de estos trastornos, del de pánico y de la ansiedad generalizada, es mucho mayor, tanto y en cuanto las personas que presentan un trastorno de pánico o agorafobia, consultan con mucha más frecuencia que quienes padecen una fobia social, que difícilmente realizan una consulta. Debido a que existen numerosas barreras que llevan a quien presenta una ansiedad social a no consultar. Barreras que tienen que ver con quien padece la ansiedad social, en el sentido de sentir como siempre fue así, percibir que es su manera de ser, que siempre fue tímido, que no hay nada que hacer con respecto a esto, o factores de tipo familiar. Generalmente quienes desarrollan una ansiedad social pertenecen a familias que tienen una baja tendencia a la sociabilización, de forma tal que se naturaliza y se internaliza como la forma de ser habitual, todo lo cual genera dificultades a la hora de hacer la consulta y esto impacta indudablemente en forma negativa, generando situaciones de discapacidad y de limitaciones como las que recién veíamos, muy marcadas a nivel de lo personal, de lo afectivo, de lo educacional, de lo laboral, etc. Desde el punto de vista etiopatogénico, las fobias, volviendo a reiterar lo que antes decíamos, se deben a, o están relacionados a múltiples factores. Siendo algunos factores más importantes en el desarrollo de algunos tipos de fobias.
En el caso de las fobias sociales y de la agorafobia, los factores de tipo biológicos son los más importantes, y en este sentido reiteramos aquello de la importancia de la amígdala y de la activación de la amígdala y de la activación de la amígdala a estructuras subcorticales y corticales relacionadas con los síntomas de tipo somáticos y los síntomas de tipo evitación que hemos descrito anteriormente. Procesos de tipo condicionantes y ambientales familiares, de condicionamiento, como pueden ser el caso de las fobias específicas, que se desarrollan generalmente a partir de experiencias de condicionamiento que favorecen el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, una persona que desarrolla fobia a los aviones puede desarrollarla luego de haber viajado o tenido algún viaje en avión con una experiencia sumamente negativa, a partir de la cual alguien que no tenía ningún tipo de temor a subirse a un avión desarrolla la imposibilidad de subirse a un avión por el condicionamiento y el recuerdo de esa experiencia traumática vivida en algún viaje que pudo haber realizado. Y en el caso de las fobias sociales, además de los factores biológicos, también influyen de una manera muy importante los factores de tipo ambientales. Como recién veíamos, ciertas características de la familia, de quienes desarrollan ansiedad social, en el sentido de ser o de haber tenido padres sumamente ansiosos, con tendencia a generar conductas restrictivas y a limitar las posibilidades de sociabilización, en tanto y en cuanto tienen o tuvieron una percepción amenazante del mundo que indudablemente es transmitida a través de la crianza, a través de la educación, a sus hijos, de forma tal que la combinación de estos factores de tipo ambientales y familiares con los factores biológicos favorece el desencadenamiento de este tipo de fobias que hemos denominado la ansiedad social. Para terminar, ¿cuál es el tratamiento de estos trastornos de ansiedad que hemos desarrollado? Este tratamiento comienza, como lo especificábamos bien cuando hablamos de trastorno de pánico, con el diagnóstico adecuado. Y pensando en el trastorno de pánico, sería el descartar adecuadamente la presencia de factores de tipo orgánico en el origen de esos síntomas que hemos descrito. Y en el caso de lo que sería la ansiedad generalizada, lo que sería la agorafobia o las fobias, poder pensar ante la presencia de una clínica como la descrita, de un trastorno, dándole nombre. Y esta es la responsabilidad que como médicos les corresponde, poder, desde el conocimiento de los trastornos de ansiedad, detectarlos y hacer una adecuada derivación de estos pacientes. Esta adecuada derivación quizás la podríamos denominar, en el caso de ustedes, como futuros médicos generales de la especialidad que luego decidan hacer, la podemos incluir dentro de este gran concepto de la psicoeducación, conociendo la clínica de los distintos trastornos, en particular de los trastornos que hoy hemos descrito, los trastornos de ansiedad, podemos llegar a sospechar la presencia de estos diferentes trastornos y hacer una derivación temprana y adecuada de quien los padece a el especialista que deberá realizar el tratamiento correspondiente. En esta posibilidad de detectar tempranamente y de trabajar con nuestros propios prejuicios, indudablemente está la posibilidad de hacer lo que en todo el resto de la medicina siempre insistimos, que es derivar tempranamente para iniciar tratamientos tempranos. Y en esto no hay diferencia entre psiquiatría y el resto de las especialidades médicas. Cuanto antes iniciamos el tratamiento de quien padece un trastorno de ansiedad, mejore su pronóstico. Y mejore su pronóstico también por esto que veíamos y hablábamos con relación a la discapacidad.
Una vez realizado el diagnóstico, el tratamiento que debe estar en manos de especialistas, básicamente se constituye en dos pilares en el caso de los trastornos neuróticos. Un pilar fundamental que es el de la psicoterapia que para los trastornos que acabamos de describir ha demostrado ser la terapia cognitiva conductual a través de la investigación, aquella que es la más efectiva y la más adecuada para ayudar a enfrentar a través de el trabajo en la terapia, de enfrentar a la clínica de los diferentes trastornos que hemos desarrollado. La psicoterapia debe ser complementada con el tratamiento psicofarmacológico. Tratamiento psicofarmacológico lo vamos a desarrollar cuando desarrollemos la clase de psicofarmacología, pero como para ir anticipando, en el caso de los tratamientos de ansiedad, básicamente se basan en el empleo conjunto de dos tipos de grupos farmacológicos. Las benzodiazepinas, y podríamos agregar otro gran grupo de sedantes que luego vamos a estudiar, como en el caso de la pregabalina, y de los antidepresivos, siendo los antidepresivos los fármacos de primera elección y usándose generalmente las benzodiazepinas como un tratamiento coadyuvante antes del inicio del efecto clínico que tienen los antidepresivos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad. De hecho, los antidepresivos es un gran grupo de psicofármacos que, como su nombre lo dice, se usan para la depresión, pero que tienen también otro tipo de indicaciones, en este caso puntual, la ansiedad. Tienen como característica los antidepresivos no actuar inmediatamente, sino tener un tiempo de latencia de aproximadamente 15 días, tiempo durante el cual solemos acompañar el tratamiento de los trastornos de ansiedad con las benzodiazepinas o la pregabalina en la búsqueda de disminuir la sintomatología ansiosa y procurar que la persona logre una buena adherencia al tratamiento psicofarmacológico que estamos iniciando. Reiterando algo que recién decía, el tratamiento psicofarmacológico es un tratamiento complementario y esencial en algunas formas de trastornos de ansiedad, en los que la intensidad de la clínica impide que la persona acceda adecuadamente al tratamiento psicoterapéutico. Y tiene también como otra característica que una vez que uno lo inicie, el tratamiento con las benzodiazepinas debe ser lo más breve posible, procurando retirarlas apenas comenzamos a ver el efecto clínico del tratamiento antidepresivo y procurando a su vez mantener, en el caso puntual de esto que consideramos la primera elección, que son los antidepresivos, fundamentalmente hoy los más usados, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que eso significa IRS, deben ser mantenidos cuando uno lo inicia por un tiempo prolongado que no es menor a los 9 meses a 12 meses, retirándolos luego de una manera paulatina y lenta para evitar síntomas que luego cuando veamos tratamientos psicofarmacológicos vamos a ver que se evita de esta forma la aparición de síntomas que se denominan síntomas de discontinuación. Es decir, en síntesis, ustedes como médicos generales tienen un rol muy importante en lo que es el diagnóstico temprano, a través de realizar un diagnóstico adecuado de los trastornos de ansiedad. A su vez tienen un rol muy importante en lo que sería la derivación adecuada de estas personas a especialistas, basándose los tratamientos en una complementación de dos estrategias fundamentales: la psicoterapia complementada con el tratamiento psicofarmacológico. Nada más, muchas gracias y la verdad espero que no se hayan aburrido demasiado. Esta ha sido la primera vez que he grabado una clase, así que espero no haberlos aburrido demasiado.
y los invito a seguir adelante, porque la verdad que como dice Mafalda, la vida es linda, lo malo es que muchos confunden lo lindo con lo fácil y entendemos que esto no es fácil. Sin embargo, sigan adelante con este desafío que estamos empezando. Muchas gracias.